Bien, ahora sí, me escucha, ¿no? Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, prácticamente vamos a poder ingresar a este tema que es bastante bonito, les voy a decir, ¿no? Tal vez puedan tomar atención y la verdad les digo, en semipresencial no nos alcanza el tiempo correspondiente, ¿no? Entonces, en ese entendido, vamos a ir avanzando, entonces, seguramente más adelante van a ir avanzando con más énfasis, tal vez en la materia de procedimiento constitucional. Sin embargo, bueno, pues quiero hacer referencia a poder ver este tema que es acción de libertad. Entonces, en ese entendido, voy a compartir diapositivas y bueno, vamos a ingresar a esta parte, ¿no? Porque nuestro trabajo final está enfocado en lo que vamos a ir a hacer prácticamente acciones de defensa. Entonces, esta semana seguramente que viene, en realidad solamente hay una, si no me equivoco, una tarea y enfocarse en el trabajo final. Entonces, vamos a ver la acción de libertad. Esta acción de libertad es precisamente dentro de lo que establece, podemos decir, el derecho constitucional y también procesal constitucional. Quiero que tomen atención porque ustedes van a ser memoriales, van a ser procesos, van a ser causas. Entonces, prácticamente podemos decir que la acción de libertad antes era conocida como habeas corpus, lo que quiere decir, muéstrame el cuerpo o cuerpo presente, ¿no? Es un origen anglosajón, Carta Magna inglesa, por privaciones de libertad indebida, abusivas, arbitrarias, introducido en Bolivia por referéndum el 11 de enero de 1931. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta acción de libertad en realidad es una de las acciones que ya tiene mucho tiempo en nuestro país, desde la República, podemos decir. Entonces, ¿qué es la acción de libertad? La acción de libertad es un medio de defensa constitucional, es un mecanismo idóneo, ¿no? Para poder hacer valer derechos fundamentales y podemos decir garantías constitucionales. Protección inmediata ¿a qué? A los derechos fundamentales. ¿Cuándo? Cuando la vida está, en este caso, en peligro, está ilegalmente perseguida, está indebidamente procesada o está indebidamente privada de su libertad, que puede ser la vida, la libertad física, tanto como de locomoción. Entonces, esto tiene un fundamento de, podemos decir, la Declaración Americana sobre Derechos de, de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Vayamos a la Constitución Política del Estado, al artículo 125. Daniel, ¿qué dice el 125? Los demás, por favor, con su constitución. A ver. Un minutito, Doc. Estoy buscando. Ya. Acción de libertad. Artículo 125. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir de manera oral o escrita por sí o por cualquiera a su nombre, sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez
o tribunal competente en materia penal y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales y se restituya su derecho a la libertad. ¿Hasta ahí, doctor, o continúo? Ahora sí, hola, hola, hola. Uy, lo siento, he estado hablando en silencio, había estado muteado. Voy a repetir nuevamente. Entonces, muchas gracias, Daniel. Vuelvo a reiterar. Entonces, lo que nos dice prácticamente Daniel en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado, nos habla precisamente de un aspecto de poder proteger la vida, ¿verdad? La integridad física, precisamente la libertad, cuando seguramente nos habla y nos dice que quiénes pueden interponer, o en este caso, toda persona que considere que su vida está en peligro, está ilegalmente perseguida o está indebidamente procesada o privada de su libertad personal, puede interponer esta acción, acudir de manera oral o escrita o por cualquier otro en su nombre, pero no requiere de ninguna formalidad. Debo decirles que la primera acción de libertad que se ha presentado, la historia nos dice que se ha presentado en un papel higiénico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en esta acción? En esta acción de libertad, en realidad, debo decirles que no existe formalidad, no hay formalidad para poder presentar esta acción. Eso quiere decir, hagamos de cuenta que Daniel ha sido detenido indebidamente, ¿no? Por lo tanto, puede presentar su papá, su mamá, su esposa, su enamorada, su hermano, el vecino, ¿no? Una tercera persona sin poder suficiente. Entonces, prácticamente, por eso es que carece de informalidad, lo puede presentar en una hoja escrita, ¿no? ¿Por qué? Seguramente haciendo conocer que ha sido ilegalmente detenida y está siendo privada de su libertad personal, que nunca le han notificado, que nunca le han hecho conocer el proceso, ¿no? ¿Y esto cuándo procede esta acción? En detenciones, podemos decir, ilegales, ¿no? Por eso nos dice cuál es el objeto, el artículo 46 del Código Procesal Constitucional. El artículo 46 del Código Procesal Constitucional nos dice que la acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger y tutelar los derechos a la vida, la libertad, la integridad física, libertad personal, la libertad de circulación de toda persona que cree estar indebida o ilegalmente perseguida o detenida, procesada o presa, o que considere que su vida o integridad física está en peligro, ¿no? Entonces, con eso estamos haciendo referencia que esta acción de libertad puede ser seguramente interpuesta. Entonces, ¿cuándo procede? ¿Cuál es la procedencia de esta acción? La procedencia de la acción de libertad nos dice que procede en cuatro aspectos. Cuando su vida está en peligro, cuando está ilegalmente perseguida, cuando está indebidamente procesada o está indebidamente privada de su libertad. Hagamos de cuenta que una persona que carecía de una enfermedad lo han llevado a un hospital privado, motivo por el cual el monto de su tratamiento
se ha hecho un monto elevado de $50,000, debemos decir que la persona ya ha recuperado, ya le han dado el alta, pero el hospital le dice, usted no se va a retirar de este hospital o de esta clínica hasta que usted pague toda la cuenta en la clínica o en el hospital. Entonces, puedo presentar una acción de libertad, porque nadie puede retenerte, ¿verdad? Nadie puede retenerte contra tu libertad. Esto no significa retener a cambio de dinero. Si el hospital quiere recuperar ese dinero, tendrá que hacerle firmar un compromiso o tendrá que ir por la vía civil. Pero no decirle, tú no te vas de este hospital hasta que me pagues, porque nadie puede privar su libertad, ¿verdad? O cuando hablamos de una detención ilegal o presa de su libertad, por ejemplo, un profesor ha sido notificado con la liquidación de asistencia familiar, lo cual este profesor en realidad nunca lo ha notificado, simplemente hace una notificación por secretaría, nunca le han notificado a su abogado, nunca le han notificado en su casa, solamente lo han hecho por el juzgado. Pero resulta que la persona lo ha hecho detener en día viernes, y en ese día viernes el profesor estaba saliendo de su unidad educativa, ¿no? Y obviamente se apersona a la policía y le dice, señor, ¿no? Usted es Brian Vilca Pérez, ¿sí? Usted queda, ¿no? Detenido por la liquidación de una asistencia familiar, toda vez que tengo el mandamiento de apremio contra su persona por un monto de 2,500 bolivianos. Y el profesor dice, discúlpeme, pero a mí nunca me han notificado, ¿no? Tampoco mi abogado me ha dicho nada. Pero ¿por qué me quieren detener? En este momento, mi esposa está en una actividad académica en el departamento de Santa Cruz. Yo tengo 4 hijos y tengo 2 menores que estoy haciéndome cargo de estos niños. Pero no se preocupe, señor policía, como la tecnología ha avanzado y le dice, en este momento yo voy a depositar y agarra el teléfono, el celular móvil y lo deposita por los 2,500 bolivianos. Pero el policía, aún así, lo lleva al penal La Merced, porque él tiene que hacer cumplir la orden de apremio emitida por el juzgado de familia, ¿no? Llega y obviamente el profesor, al no tener un familiar porque la esposa se encontraba en una actividad académica en Santa Cruz, llama a su madre, una persona de la tercera edad, y obviamente le dice prácticamente que vayan del abogado que pueda presentar, le manda el comprobante del pago que ha realizado, y el abogado presenta un memorial indicando que se hubiese cumplido con la liquidación de asistencia familiar. Solicito a su autoridad el mandamiento de libertad de mi cliente Brian Vilca Pérez, y el juez de familia otorga el mandamiento de libertad, motivo por el cual, en realidad, debo decirles que en este caso, como sale el mandamiento de libertad, precisamente el oficial de diligencias era un personal nuevo, y obviamente con la persona, con la mamá, que era la abuelita, la de la tercera edad, se dirigen al penal San Pedro, y ustedes saben muy bien que en el penal de San Pedro no van por asistencia familiar. Golpean el penal de San Pedro con el oficial de diligencias y le dice, ¿se encuentra el señor Brian Vilca Pérez? No, no se encuentra ninguna persona con ese nombre. Y es en ese entendido que se van al penal La Merced. Y en el penal La Merced, la atención era hasta las 16:30 porque todavía se tenía el horario de pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega 16:35. Los funcionarios estaban precisamente ahí trabajando, pero ya lo cerraron la puerta. ¿Qué hace el oficial de diligencias? Golpea, sale el policía y le dice,
estoy trayendo una notificación, mandamiento de libertad del señor Brian Vilca Pérez. Y le dice, va a disculpar, ya no estamos en atención, ya son las 16:35, los funcionarios ya han cerrado el sistema. Entonces, ¿qué tiene que hacer el oficial de diligencias? Tiene que notificar por cédula, notifica por cédula con el mandamiento de libertad. Entonces, esta persona prácticamente, la mamá le pregunta al policía, mi hijo, ¿a qué hora va a salir? Señora, no se preocupe, mañana va a salir su hijo, mañana es día sábado, puede venirse mañana a las 9 de la mañana. Ya lo han cerrado el sistema, los funcionarios, ¿no? Pero se ve de la puerta a los funcionarios que estaban ahí sentados en grupo tomando su cafecito. Y le dice, vuélvase mañana. Este profesor tenía a su cargo 4 menores de edad, 2 pequeños, ¿no? De 4 y 6 años y el otro de 9 y 12 años. Entonces, prácticamente, ¿quién se va a hacer cargo de estos menores? Porque aquí estamos hablando de una detención arbitraria, ilegal. ¿Por qué? Porque seguramente ha cumplido con la formalidad del pago de la asistencia familiar, de la liquidación, ya tenía el mandamiento de libertad, que ha sido notificado. Sin embargo, el día sábado va la mamá, mi hijo va a salir, y la policía ya entró a otro guardia y le dice a la policía, disculpe señora, su hijo no va a poder salir el día de hoy, pero le aseguro que va a salir el día lunes, a mucho tardar el día martes. No se preocupe señora, pero su hijo va a salir. ¿No? Y obviamente la mamá preocupada, cómo ha dormido, no tiene cama, usted no puede visitarle, le dice, ¿no? Pero va a salir su hijo con seguridad el día lunes por la tarde o el día martes. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está vulnerando su derecho a la libertad, porque desde el momento que le han notificado con el mandamiento de libertad del juzgado de familia, esta persona no tenía por qué estar más en el penal La Merced. Se está vulnerando su derecho a la libertad con una situación de decirle, los funcionarios ya no están trabajando, ¿no? Los funcionarios no trabajan fin de semana, vuelvas el día lunes, a mucho tardar, vuelvas el día martes. Estamos vulnerando la vida y ustedes saben muy bien que en el penal puede ocurrir cualquier situación. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una persona por asistencia familiar que ha ingresado y al día siguiente ha aparecido sin vida? ¿Verdad? Entonces, prácticamente el día sábado va y le dice, señora, no va a salir su hijo. Pero aquí debo decirles que también se estaban vulnerando los derechos de los niños, ¿no? Y la ley nos dice, ¿quiénes pueden interponer una acción de libertad? Toda persona que considere que su vida o integridad física está en peligro, que está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, por sí o cualquiera a su nombre sin necesidad de poder, la Defensoría del Pueblo o la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Entonces, prácticamente nos dice seguramente que hay niños que están en completo estado de vulnerabilidad. Nos apersonamos al penal a la solicitud de que este progenitor ya no tenía que estar en el penal de San Pedro porque ha sido notificado con el mandamiento de libertad día viernes, ¿no? Pero, sin embargo, se ha quedado viernes, sábado, y la policía nos dijo domingo, lunes, hasta martes. Estamos vulnerando su derecho a la libertad. Nos apersonamos, o bueno, yo me apersono y le digo, no, doctor, va a disculpar, los funcionarios no trabajan día sábado. Yo creo que el día lunes por la tarde, mucho tardar el día martes, ¿no? El día lunes y el día martes, me dice. Por favor, deme el número
del gobernador del penal, o perdón, del asesor jurídico del penal. Me comunico con el asesor jurídico y le digo, por favor, no entiendo por qué esta persona está detenido si el día de ayer ha sido notificado con su mandamiento de libertad. Discúlpeme, doctor, nosotros no trabajamos fin de semana, ¿no? No trabajamos fin de semana, nuestro horario de trabajo es horario de oficina, ¿no? De tal hora hasta las 16:30. Por lo tanto, debo decirle que no va a ser posible, ¿no? Y me cuelga el celular. Le vuelvo a llamar. Voy a tener que tomar un recurso de acción de libertad. Doctor, haga lo que usted quiera, pero no va a salir. Y si va a salir, va a ser el día lunes o va a salir el día martes, ¿no? Discúlpeme, voy a tener que presentar una acción de libertad con daños y perjuicios, con costas y costos, porque usted está vulnerando el derecho a la libertad de una persona que ya ha cumplido su formalidad y está a la orden de libertad. Entiéndame, no trabajamos fin de semana. Pum, lo cuelga el celular. Entonces, ¿qué hacemos como defensoría? Nos comunicamos con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo dice, muy bien, doctor, me voy a comunicar con el gobernador del penal. Se comunica con el gobernador del penal, me vuelve a llamar y me dice, doctor, no se preocupe. Yo creo que en cuestión de minutos le van a liberar a la persona, porque no puede ser justo que un padre esté detenido ilegalmente, ¿no? Más aún cuando hay menores de edad, que por ende ha afectado, porque la mamá no podía estar con los hijos, porque la mamá estaba en Santa Cruz. Entonces, ¿qué es lo que resulta en este caso? Que me llama nuevamente el abogado y me dice, va a tener que aguardarme, doctor. Le comento que yo ya estaba pasando Patacamaya y voy a tener que regresar. Resulta que los funcionarios del penal La Merced no habían sido funcionarios orureños, habían sido funcionarios paseños. Tuvieron que retornar desde Patacamay. Tardaron como 2 horas, ¿no? Llegaron al penal y logramos la libertad de esta persona, ¿verdad? Entonces, ahí precisamente se ha cometido la vulnerabilidad y los derechos. Nadie puede privar tu libertad, porque seguramente cuando hay un delincuente, una persona, fin de semana lo están dando la bienvenida, está ingresando al penal y etcétera, ¿no? Pero también debería existir personal con atención seguramente a aquellas personas que son ilegalmente detenidas, privadas de libertad. En caso de no dar libertad a esta persona, el memorial ya estaba listo, una acción de libertad con daños y perjuicios. Y eso iba a caer en responsabilidad del gobernador del penal. Y si realmente se ha vulnerado el derecho como tal, la autoridad judicial en juzgado hubiera determinado una acción penal por incumplimiento de deberes o un proceso administrativo por la Contraloría General del Estado, porque son funcionarios públicos, ¿no? Entonces, si planteaba yo la acción de libertad ese día sábado, seguramente la audiencia me iban a convocar en horas de la tarde, a mucho tardar domingo en la mañana. Entonces, cuando presentas una demanda de acción de libertad, es rápido. Dentro de las 24 horas ya te convocan a audiencia. La audiencia se va a llevar con o sin la otra parte, ¿no? Se va a llevar la audiencia esté o no esté la otra parte o la parte demandada, ¿no? Y la decisión del juez penal es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y una vez que el juez dicta, se tiene que dar cumplimiento y dentro de las 24 horas remite al Tribunal Constitucional para su revisión. Y el Tribunal Constitucional llega a Sucre la resolución que se envía de manera física y digital y se sortea al magistrado relator
y en 20 días resuelve allá en Sucre y llega nuevamente a la ciudad de Oruro, ratificando o con algunas modificaciones. Pero desde el primer momento que el juez natural que ha emitido la resolución se debe dar cumplimiento a esa disposición. Entonces, con eso queremos decir que prácticamente, ¿cuál es la legitimación activa? En este caso nos dice que la acción de libertad podrá ser interpuesta por toda persona que cree que su vida está en peligro, su integridad física, libertad, etc. La Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Es una acción rápida, no es como la ordinaria, que se va y tarda 20 días de investigación, se suspende la audiencia. En la acción de libertad no se va a suspender la audiencia, se va a llevar dentro de las 24 horas. No tiene formalidad, puede presentar de manera escrita en una hoja, en un papel higiénico, lo puede hacer oral, lo puede hacer escrito, ¿no? ¿Y quién los va a resolver? Un juez penal, sea feriado, sea fin de semana, igual se va a resolver con el juzgado de turno. Y si es en un día hábil, puede llegar a una sala constitucional. Y si sucede en una provincia, se va a presentar a un juzgado mixto que va a resolver la situación de esta acción de libertad. Además, nos dice las normas especiales y el procedimiento. En caso de que la persona privada se encuentre en una cárcel u otro lugar de detención, la jueza o el tribunal va a ordenar también la notificación al encargado de ese penal. ¿Para qué? Para que lo conduzca a la persona privada de libertad al lugar de audiencia, día y hora señalado. Pero si en caso el reo es peligroso, hagamos de cuenta que el señor Marcet hubiese sido detenido acá en Bolivia y hubiese sido procesado en Bolivia. Ya estaba, por decirlo, trasladaron al penal. Hubiera sido complicado trasladarle del penal a la sala de audiencia. ¿Por qué? Porque se trata de una persona peligrosa. En este caso, ¿qué ocurre? El juez penal se va a dirigir al centro penitenciario a celebrar la audiencia, ¿no? Solo estoy dando un ejemplo porque Marcet no ha sido procesado en Bolivia, ha sido expulsado de Bolivia a Estados Unidos, ¿no? Entonces, prácticamente se lleva de esa manera. Además, se establece reparación de daños y perjuicios. Si la acción es declarada procedente, las y los responsables de la violación, en este caso del derecho, serán condenados a una reparación de daños y perjuicios de conformidad a lo que establece el artículo 39 del Código Procesal Constitucional. Y el artículo 39 del Código Procesal Constitucional, ¿qué nos dice? Responsabilidad y repetición. Nos dice que la resolución que conceda la acción podrá determinar la existencia o no de indicios de responsabilidad civil o penal. Estimando en el primer caso, supuesto, monto a indemnizar por daños y perjuicios, si es por la responsabilidad civil. Y si es por la vía penal, se va a remitir antecedentes al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado cuando corresponda. A este efecto, el tribunal podrá abrir un término de prueba hasta 10 días, computables a partir de la notificación en la misma audiencia, ¿no? Entonces, prácticamente es una acción rápida, ¿no? Quiere decir que es una acción de libertad, que estas acciones de defensa son rápidas, no puede demorar, no puede suspenderse. Además, nos dice que la autoridad judicial va a señalar de inmediato día y hora de audiencia pública.
la cual va a tener lugar dentro de las 24 horas interpuesta esta acción de libertad, ¿no? Que va a disponer que la persona accionante sea conducida a la presencia y acudirá al lugar de detención, ¿no? O practicará la citación personal o por cédula a la autoridad o a la persona denunciada, orden que va a ser obedecida sin observancia ni excusa, tanto por la autoridad o la persona denunciada, como los encargados de las cárceles o lugares de detención, sin que estos, una vez citados, puedan desobedecer. En ningún caso puede suspenderse la audiencia. En ausencia del demandado por inasistencia o abandono, se va a llevar seguramente la audiencia y se va a declarar su rebeldía, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Hola, Doctor, yo tengo una consulta. adelante. Estas acciones de libertad, una vez ya están emitidas sus resoluciones, ¿se pueden apelar? No se pueden apelar, ¿no? Prácticamente sí se puede pedir de repente enmienda o aclaración de la sentencia. No son apelables estas sentencias, o perdón, estas resoluciones. Como el juez penal ha otorgado, por decir, la libertad porque estaba ilegalmente detenido o estaba indebidamente preso, ha otorgado la libertad dentro de las 24 horas, este juez lo va a remitir al Tribunal Constitucional. Va a llegar al Tribunal Constitucional de forma digital y física todo el proceso, se va a sortear a un magistrado relator y el Tribunal Constitucional tiene 20 días para ratificar o puede haber alguna modificación a la decisión de ese juez, pero el cumplimiento es de manera obligatoria desde el momento que ha concedido la tutela. Eso puedo decirte. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, 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 Doc, se doctor, escucha. perfectamente. Sí, doctor, se Preguntas, escucha. comentarios, estoy para poder escucharlos. Doctor, una consulta. Dime. Siendo una persona natural, obviamente no conoce, ¿a quién debería acudir para presentar la acción de libertad? Porque usted mencionó que o sea, una tercera persona podría presentar de manera escrita. O sea, la persona natural puede ser cualquiera de nosotros. Claro. ¿Y a Lo quién puede debería presentar. acudir? ¿Cómo? ¿A quién podría acudir o a quién tiene que presentar la acción de libertad? Al juez penal. Por eso te digo, en feriado, en fin de semana, lo va a atender o puede presentar cualquier otra, una tercera persona en tu nombre, pero sin poder. No es necesario el poder. Ah, ya sería que lo entiendo. Entonces, cualquier persona puede presentar, sea tu amigo, tu vecino, ¿no? Tu papá, tu esposa, tu enamorado, o sea, cualquier persona. No hay formalidad en esta acción de libertad, ¿no? Por eso son acciones de defensa, son rápidos. No se debe prácticamente tardar como se tarda en algunos otros procesos. Otra pregunta, comentario.
¿No hay? Yo les pregunto entonces. A ver, René Osmar, Aquí, Doc. ¿quiénes pueden interponer una acción de libertad? Mm, todas las personas, Doc, a lo que ha explicado. Ya, ¿quién más? Mm, un juez de sentencia, un juez penal, dijo. No. Es el que va a llevar la audiencia. ¿Quiénes pueden interponer la acción? Toda persona natural, jurídica, que cree que su vida está en peligro, está ilegalmente perseguida, está indebidamente privada de su libertad, ¿no? O cualquiera en su nombre Sí, pero sin poder suficiente. ¿Quién más? Zulma, algún familiar, ya, pero eso está en persona natural o cualquier persona. ¿Quién más puede presentar Zulma? Zulma, Doctora, disculpa, doctora, aquí. estás enfermo igual que eh, yo. sí, estoy resfriado. ¿Quién más puede presentar? Pueden presentar los. Ay, se me dio, doctor. Daniel, Dígame, doctor. ¿quién más puede presentar? Eh, en este caso, ¿no? Como ha dicho, cualquier persona natural propia que crea que ha sido vulnerado sus derechos a la libertad, que esté presa. En este caso, si él no pudiera, también tendría que presentar algún pariente, familiar, amigo. Podría presentar un abogado también, ¿no? Que esté representando al mismo. Instituciones públicas también pueden presentar, ¿no? La DIO, Defensoría, siempre y cuando se cree que se ha vulnerado derechos de estas personas. Ya, la Defensoría de la Niñez, ya. Luego, ¿quién más? He hablado de otra institución. Derechos humanos también podría No. presentar, doctor. La Defensoría del Pueblo. defensor del pueblo, Ah, defensor del Defensoría pueblo. del Pueblo. Ah, ¿no ve? Entonces, ¿quiénes pueden presentar? ¿Y cuándo se presenta esta acción? A ver, Lilian Vanessa, ¿cuándo se presenta esta acción? Lilian Vanessa, ¿está en clases? Lilian Vanessa, Jane Otilia, Dice buenas noches. Todos, buenas, o sea, cuando, como, perdón, noches. o sea, cuando están ¿Cuándo? vulnerando la libertad, perdón. Está bien, ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, dime, reiterame, son 4. Uno, cuando están vulnerando su derecho a la libertad, otros cuando em, presentan lo, lo que le he entendido. Cuando su vida está en peligro, cuando está ilegalmente perseguida, cuando está indebidamente procesada o está ilegalmente privada de su libertad. Solamente en esos 4 aspectos se puede presentar una acción de libertad. ¿Me entiendes? Sí, Lisa, Susi, gracias. Susi, Doc, buenas. Dígame, doc. ¿cuáles son esos 4 que acabo de decir? Uno, cuando están vulnerando tus derechos ¿Qué a derechos? a la libertad, ¿Qué más? He dicho ahorita. des- después que estuviésemos siendo perseguidos ilegalmente. ¿Cuál estás También, enferma?
Sí, Uy, estoy bien. No, pues, estamos Estoy bien. enfermos. Ya, a ver, No me disculpar. no te preocupes. ¿Qué más? Después, cuando estamos siendo perseguidos. Ya, Después, sí, no, que es un poco mal. ya está ahí nomás. Bien, entonces, ¿se ha entendido este tema? Por si acaso tenemos tareas de realizar memorial de acción de libertad. Lo que sí les voy a pedir, seguramente, para poder aprender, o bueno, vamos a ver, cumpliremos nomás con lo que dice la normativa. Voy a ver cómo hacen sus acciones de libertad. Por ejemplo, la acción de amparo constitucional sí tiene formalidad, ¿no? Entonces, seguramente la acción de amparo constitucional tiene formalidad. Eh, a ver, ¿qué más? Es diferente a la acción de libertad. Creo que están durmiendo, ¿no? O me están tomando atención. estamos despiertos. Estamos escuchando. ¿Me están escuchando bien? O no sé, parece les noto cansados. Se escucha bien, dice. Y ya Se está bien, escucha pero me bien, están dice. tomando atención. Así para poder avanzar amparo Sí, doctor. constitucional. Caso contrario, el día sábado hacemos de corrido todo, pero bien. Pero debo decirles que hay tareas que hay que cumplirlas. O explicamos acción de amparo. El sábado nos dijeron. ¿Cómo? Sí, nos quería avanzar y el sábado, como dijo de corrido, pero para recordar nomás. Ya, entonces, para que se den cuenta, ¿no? Porque es muy distinto la acción de libertad y la acción de amparo constitucional. Entonces, por ejemplo, la acción de amparo constitucional está establecida en nuestra Constitución Política del Estado, en realidad en el artículo 128. A ver, ¿quién va a dar lectura al 128? A ver, ¿quién va a dar lectura al 128? Yo puedo, Doc. Ya, adelante, adelante, adelante. Ya, artículo 128. La acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servicios públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Doctor, otra vez está con su micrófono apagado. Bien, gracias, gracias, mil disculpas. Entonces, muchas gracias. Si no, si se está callado, me van a hacer recuerdo, por favor. Se ha debido apretar. Entonces, por ejemplo, en la acción de libertad decíamos que ahí se protege, ¿no? Cuando se plantea una acción de libertad, cuando su vida está en peligro, está ilegalmente perseguida, está indebidamente procesada o está ilegalmente privada de su libertad personal. Pero aquí en amparo constitucional estamos hablando, nos dice, contra actos u omisiones ilegales o indebidas. ¿De quiénes? De los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, que supriman o amenacen restringir o suprimir
los derechos reconocidos por esta Constitución. Se dan cuenta que es muy diferente. El amparo nos está diciendo cuándo da lugar al amparo, contra actos o contra omisiones, actos u omisiones ilegales indebidas de servidoras o servidores públicos particulares o colectivos. ¿Qué van a hacer ellos? Van a restringir, van a suprimir, amenazar, restringir o suprimir derechos reconocidos en la Constitución, ¿no? Ahí prácticamente se va a dar lugar a esta situación. Entonces, en este caso, prácticamente vamos a hacer referencia, ¿no? A lo que dice el artículo 129. A ver, ¿quién va a leer el 129 de la Constitución? Artículo 129. La acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo a la Constitución ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías, restringidos, suprimidos o amenazados. Parágrafo 2. La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. Parágrafo 3. La autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista para la acción de libertad con el objeto de que presente información o presente en su caso los actuados concernientes al hecho denunciado en el plazo máximo de 48 horas desde la presentación de la acción. Parágrafo 4. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y a falta de esta. Lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o servidor público o de la persona demandada y, en caso de encontrar cierta efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará de oficio en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de 24 horas siguientes a la emisión del fallo. Parágrafo 5. La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia, se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley. Ya, muy bien. Entonces, nosotros ahora nos vamos a ir al Código Procesal Constitucional, al artículo 51 del Código de Procedimiento Constitucional. ¿Qué dice el artículo 51? Nos dice que la acción de amparo constitucional tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidas por la Constitución Política del Estado y la ley. ¿Contra qué? Contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir. Ahí procede, ¿no? Se dan cuenta que es muy distinto a la acción de libertad. Aquí nos está hablando que cuando se va a dar viabilidad a un amparo contra actos ilegales o omisiones indebidas de servidoras o servidores públicos o particulares. ¿Cuál es la legitimación activa? La legitimación activa nos dice que el amparo constitucional podrá ser interpuesto. Entonces,
aquí ya nos está diciendo quién puede interponer esta acción, ¿no? ¿Quiénes pueden interponer un amparo constitucional? Nos dice toda persona natural o jurídica. Estos derechos están siendo restringidos, suprimidos o amenazados de serlo directamente u otra en su nombre con poder suficiente. Aquí hay una diferencia con la acción de libertad. En la acción de libertad no se necesita poder, pero en la acción de amparo constitucional puede presentar toda persona natural o jurídica o un tercero, pero ese tercero debe tener un poder suficiente notariado, ¿no? Tiene que tener poder. ¿Quién más puede interponer? El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Entonces, prácticamente es la acción de amparo constitucional. Ahora, nos dice, por ejemplo, nos habla sobre todo del principio de subsidiariedad. Vayamos a entender este principio, por favor. Este principio de subsidiariedad nos dice que la acción de amparo constitucional no procede cuando exista otro medio o recurso legal de protección inmediata a los derechos y garantías restringidos, suprimidos, ¿no? O amenazados de serlo. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando la protección pueda resultar tardía o existe la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse tutela. Solamente en esos dos casos, prácticamente. Entonces, para poder presentar una acción de amparo constitucional, tengo que acudir prácticamente a la vía administrativa o a la vía judicial. No puedo plantear la acción de amparo constitucional directamente. Pero nos dice excepcionalmente en la protección pueda ser tardía. Esa es una excepción. O cuando exista la eminencia de un daño irremediable, irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. Solamente en esos dos casos, excepcionalmente, te van a admitir la demanda de forma directa, ¿no? Pero, ¿qué dice este caso? Que primero debemos agotar la vía administrativa y la vía judicial. En caso de no tener un resultado, puedo plantear una acción de amparo constitucional. Por ejemplo, a ver, vayamos a recordar el 2019. Los conflictos del 2019 ha desembocado en una serie de conflictos donde ha ocurrido prácticamente destrozos en la ciudadanía, han ido a destrozar la gobernación de Oruro, han ido a quemar la casa del entonces gobernador Víctor Hugo Vázquez. No quemaron todo, solo en la parte de afuera, pero había un intento de quemar toda la casa. Pero aquí viene la situación. El alcalde de Oruro de ese entonces era el señor Saúl Aguilar. Él no era de ningún partido o no era parte del partido de gobierno que era el Movimiento al Socialismo. Él era alcalde que había llegado por otro partido, era concejal, pero ha subido al cargo de alcalde, ¿no? Por decisión del Consejo Municipal. Pero en ese entonces los orureños lo calificaban de masista. Este grupo de seguramente personas inescrupulosas que se dedicaron a hacer un terror, desastre en Oruro, se fueron a la radio Mega, quemaron su radio, rompieron sus transmisores, hackearon todo, robaron las computadoras,
porque él era el alcalde de la ciudad de Oruro. Entonces, a esa circunstancia, por la crisis que ocurría en Bolivia, y les decía prácticamente que había ocurrido otros hechos similares con el presidente de la Cámara de Diputados en Potosí, con la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, en Santa Cruz, ¿no? También ha ocurrido aquí en Oruro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Prácticamente se empieza a divulgar, la gente pedía la renuncia del alcalde. La gente empezó a divulgar en las redes sociales una carta de renuncia del entonces alcalde Saúl Aguilar, ¿no? Solamente en redes sociales. Los medios de comunicación en horas de la mañana se apersonan al Consejo Municipal, se entrevistan con el concejal de entonces, Osvaldo Olivera, y le preguntan, señor presidente del Consejo Municipal, el señor alcalde de Oruro, Saúl Aguilar, ha presentado su carta de renuncia. Y el presidente del Consejo Municipal le dice que en ningún momento el señor Saúl Aguilar ha presentado su carta de renuncia al Consejo Municipal. Se apersonan al órgano electoral. Señor presidente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, el señor Aguilar ha presentado su carta de renuncia al alcalde, toda vez que las redes sociales nos dice que hubiese presentado su renuncia al cargo de alcalde. Pero el órgano electoral o el Tribunal Electoral Departamental de Oruro le dice, en ningún momento nos ha llegado la carta de renuncia de la primera autoridad del municipio. Entonces, el Consejo Municipal entra en una crisis en ese momento, en una serie de disputas, seguramente porque la gente empezó a hablar de la renuncia del entonces alcalde, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que en horas de la tarde el presidente del Consejo Municipal llama a sesión del Consejo Municipal de urgencia para poder sesionar con el título de elegir nuevo alcalde. La ciudadanía se apersona, los medios de comunicación se apersonan, se reúnen ahí, no dejan entrar a la prensa a esa sesión, logran ingresar a la sesión y le pregunta, señor presidente, ¿por qué está restringiendo el derecho a la libertad de prensa, de información? ¿No? Y le preguntan, señor alcalde, el señor Saúl Aguilar ha presentado su carta de renuncia. Si usted el día de mañana, en horas de la mañana, indicó que no se había presentado ninguna carta de renuncia, ¿por qué se está convocando a esta sesión para tratar y colocar un nuevo alcalde en el municipio de Oruro? Entonces, se sentían presionados los concejales. Llegaron personas indicando que esa sesión sería arbitraria, motivo por el cual el Consejo Municipal da un cuarto intermedio a la sesión, no dice la hora, la fecha para poder sesionar. Pero bueno, como todos los orureños ya estaban en su casa durmiendo, los medios de comunicación seguramente igual, los periodistas, resulta que en cuatro paredes de los concejales convocaron a una sesión a la 1 de la mañana en el Consejo Municipal de Oruro. Y a esa hora solamente se entera un periodista que va a cubrir la noticia. Y en horas de la mañana al día siguiente, los medios de prensa nos dicen que Oruro ya tiene un nuevo alcalde. El señor Osvaldo Olivera se está posesionando en la silla edil, está ingresando al municipio con notarios, se va a hacer ruptura de candados, empiezan a hacer la ruptura de candados, ingresa y él dice, yo soy el nuevo alcalde, ¿no? Por disposición del Consejo Municipal de Oruro. ¿Qué tal? ¿No? Una situación
que seguramente ha llevado pues a una controversia, ¿no? Porque ¿cómo es posible que nos enteremos que tenemos un nuevo alcalde? Resulta que el 2019 la situación ha sido de un orden público, que Oruro se ha tornado sumamente violenta porque una turba ha atacado directamente el patrimonio del señor Saúl Aguilar, llegando a quemar su vivienda, su estación de radio, su televisión. Entonces, ante el peligro inminente para su vida y de la de su familia, se hacía referencia en cuentas oficiales del municipio, o perdón, del internet, en Facebook, que el alcalde hubiese renunciado, ¿no? Pero aquí va lo siguiente. Esto ha ocurrido porque ha sido una situación arbitraria. Se ha presentado una acción de amparo constitucional. El señor Saúl Aguilar ha recurrido a la justicia, ¿no? Prácticamente presentando una acción de amparo constitucional. ¿Qué argumentaba en la acción de amparo constitucional el alcalde que había sido retirado? Que su desvinculación de su cargo no cumplía con los requisitos legales y constitucionales, porque una autoridad electa, para ser destituido o salir del cargo, debe presentar una renuncia, una carta de renuncia firmada, física, en Secretaría del Consejo Municipal o en el órgano electoral, porque es el órgano electoral quien les da los credenciales de autoridades. Motivo por el cual en esa época el señor Saúl Aguilar nunca presentó una carta de renuncia al Consejo Municipal y tampoco al órgano electoral. Solamente presumía una supuesta renuncia en el Internet. Entonces, debemos decir que según la Ley 482 de los gobiernos municipales y los reglamentos del Consejo, para que una renuncia sea válida e irrevocable, la autoridad electa debe presentar de manera personal, escrita, adjuntando su cédula de identidad, ¿no? Lo cual el anuncio por Facebook carecía del procedimiento formal y legal obligatorio, ¿no? Entonces, prácticamente, esta acción de amparo constitucional, la Sala Constitucional correspondiente falla a favor de Saúl Aguilar. El tribunal ha determinado que se vulneraron sus derechos fundamentales, el debido proceso al ejercicio de sus funciones políticas electas, por lo que ha ordenado la restitución inmediata al cargo de alcalde de Oruro. Esta situación seguramente ha llevado a que el alcalde pueda retomar la silla edil del municipio de Oruro, ¿no? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia en este caso cuando se presenta una acción de amparo constitucional, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el plazo para poder presentar una acción de amparo? El plazo es de 6 meses, ¿no? Desde el hecho vulnerado o desde el día que ha sido notificado. Después de los 6 meses no procede la acción de amparo constitucional. Entonces, si yo presento mi acción de amparo constitucional el día de hoy, voy a presentar mi amparo, pero mi amparo, como nos dice el amparo constitucional, sí tiene formalidad, pero no cumple esa formalidad. La Sala Constitucional me va a observar y me va a decir en un decreto subsane en el plazo de 3 días.
yo voy a subsanar lo que me va a observar. En esos 3 días, una vez admitida la demanda de amparo, se va a convocar audiencia pública dentro de las 48 horas. 24 horas antes de la audiencia le van a notificar a la otra parte. Y se va a llevar la audiencia, y una vez que se lleve la audiencia, se dicta tutela igual de la misma manera. Tiene 24 horas para remitir la sala constitucional al Tribunal Constitucional a Sucre, de forma física y digital. Una vez que llega a Sucre, el magistrado relator se va a sortear, y para resolver la causa en Sucre, para dictar la sentencia constitucional, ese magistrado tiene 30 días, ¿no? 30 días. En acción de libertad es 20 días. En acción de amparo, la revisión en el TCP es 30 días. La acción de libertad se llama audiencia dentro de las 24 horas. En amparo, dentro de las 48 horas. En acción de libertad, puedes interponer cuando tu vida está en peligro, está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, ilegalmente detenida, privada de libertad. En la acción de amparo constitucional, prácticamente estamos hablando seguramente cuando, ¿no?, procede contra actos ilegales, omisiones indebidas de servidoras públicas particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir. ¿Por qué creen que muchas personas presentan amparos constitucionales, por ejemplo, con el tema del derecho al trabajo? Porque han sido injustificadamente destituidos de su trabajo. Y esa persona que ha sido destituida va a pedir con informe por qué me han destituido, qué ha pasado, restitución a su trabajo, qué ha cumplido, etc. Va a agotar la vía administrativa, recién puede acudir a presentar un amparo constitucional, ¿verdad? Entonces, el principio de subsidiariedad nos dice que se debe agotar la vía administrativa y judicial, y recién presento el amparo constitucional. ¿Se ha entendido? Sí, Doc. Sí, dice. Preguntas, consultas, comentarios. Doctor, una consulta. Dime. Sobre el tema de las formalidades para aplicar un amparo constitucional, primeramente tengo que, como decir, tengo que agotar otros recursos que puedan, digamos, también subsanar ese tipo de derecho que se me está, bueno, ese tipo de error o de esa falla que está vulnerando mi derecho. Y si ninguno de esos procedimientos logra resolver mi problema, recién puedo aplicar el amparo constitucional. Así es. Recién vas a poder aplicar el amparo constitucional, a excepción, como hemos dicho, por ejemplo, en la protección que pueda resultar tardía o exista inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. Por eso les digo, por ejemplo, del señor Saúl Aguilar, ¿dónde podías quejarte? Por ejemplo, directamente era presentar un amparo, ¿verdad? Seguramente podemos decir porque el Consejo Municipal ha sesionado arbitrariamente. Ya le han puesto un alcalde, ¿no? Ya le han puesto un alcalde. Le han sacado, le han vulnerado su derecho al trabajo, ¿no? Prácticamente le han sacado arbitrariamente. Por algo han sesionado a la 1 de la mañana, ¿no? No han cumplido ni su propio reglamento. Por eso es que yo les decía, por ejemplo, cuando habíamos hablado, también la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, también tienen sus reglamentos, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que prácticamente en este aspecto, el señor Saúl Aguilar nunca ha presentado su carta de renuncia
al Consejo Municipal y tampoco ha presentado su carta de renuncia al órgano electoral. Si en horas de la mañana el presidente le dice, ¿no?, que para nosotros sigue siendo el alcalde Saúl Aguilar, no nos ha llegado ninguna carta de renuncia, no tenemos por qué tratar a un nuevo alcalde, pero en horas de la tarde ya vienen con otra postura, ¿no? Otra pregunta, consulta. Consulta, pregunta, comentario. Por si acaso, aquí sí existe formalidad. Se debe cumplir los márgenes de presentar un memorial. Los requisitos, por si acaso, para que tengan, anótense, porque en base a estos requisitos tienen que hacer su memorial. El artículo 33, requisitos para presentar una acción. Como sea, como les he dicho, la acción de libertad voy a valorar seguramente, porque carece de informalidad. Pero el amparo constitucional no carece de informalidad, tiene formalidad. Al poder plantear su amparo, tienen que ver los plazos de 6 meses, porque si ha sido planteada después de 6 meses del hecho vulnerado, esa acción va a ser rechazada, ¿no? Cumple los requisitos, tiene que cumplir los requisitos del artículo 33. Entonces, ya les he dado la situación de una acción de libertad y de una acción de amparo constitucional. Tenemos tareas memoriales que realizar. No es por si acaso copiar de ChatGPT, Gemini, ¿no? Porque siempre tengo esos errores, porque esos no te dan datos, principalmente lo que es una acción, ¿no? Ahora, los que gustan, los que se encuentran, pueden ir, pasar por el Morgana. En el 5º piso se encuentra la oficina del Tribunal Constitucional. Ustedes se apersonan con su carnet de identidad, le buscan a Alejandra y le dicen que son de la Universidad Privada Domingo Sabio y les van a prestar procesos de amparo, les va a prestar procesos de acción de libertad, de privacidad, popular, van a poder revisar ahí. Y si hay algunos casos, hasta les puede decir, pueden fotocopiarse, ¿no? ¿Dónde es? El Morgana es en la calle Junín, La Plata y Soria Galvar. 5º piso, oficina del Tribunal Constitucional, con su carnet de identidad, y le buscan a Alejandra, la doctora Alejandra, y le dicen, soy de la Universidad Privada Domingo Sabio, me ha enviado el doctor Paul, quisiera revisar o si me puede prestar un proceso o procesos de acción de amparo, acción de cumplimiento, etc. Te va a registrar y te va a prestar para que puedas revisar. Vas a poder sacarte fotito y algunas se pueden hacer fotocopiar. Algunas, las que han llegado recién de la revisión de Sucre, esas quizás tal vez no te van a prestar, porque todavía siguen con sus nombres. Entonces pueden ir ahí, pueden acudir. ¿Alguna otra pregunta? No, por Eh, favor, dígame. ¿puedes repetir lo de los plazos, por favor? ¿Cómo? Los plazos. Los plazos. Ya. Los plazos prácticamente es, por ejemplo, yo tengo una acción de amparo constitucional. El plazo para poder presentar un amparo es de 6 meses, desde la vulneración del derecho o desde la notificación de esa vulneración, ¿no? Por decir, un despido del trabajo injustificado, ¿no? Tengo 6 meses para poder plantear una acción de amparo constitucional. Pero primero tengo que acudir a la vía administrativa o a la vía judicial, ¿no? Entonces, prácticamente
puedo presentar en el plazo de 6 meses. Una vez que yo presente, la Sala Constitucional va a admitir la demanda. El plazo para poder fijar audiencia es de 48 horas, ¿no? 48 horas se va a llevar la audiencia pública de amparo constitucional. Antes de la audiencia, 24 horas le van a notificar con 24 horas de anticipación a la parte demandada para que presente su contestación o presente su informe. Se va a llevar la audiencia dentro de ese plazo de 48 horas. La Sala Constitucional puede conceder o denegar la tutela. Cual sea de los dos, la Sala Constitucional tiene 24 horas para remitir el proceso de forma física y digital al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que se encuentra en Sucre. Una vez que llegue a Sucre, dentro de esas 24 horas, se va a sortear al magistrado relator. Y el magistrado relator tiene para poder resolver la acción de amparo constitucional 30 días, ¿no? Dentro de 30 días va a retornar a la ciudad de Oruro con la sentencia constitucional, y esa sentencia constitucional va a ser publicada en la Gaceta del Tribunal Constitucional. Pero la Sala Constitucional, en el momento que se va a llevar la audiencia, ya tiene que darse cumplimiento. Puede haber modificaciones o puede ratificar el TCP de Sucre. Pero como les digo, la normativa nos dice 30 días. Por la carga procesal que está existiendo y por la mínima participación del Tribunal Constitucional, que están solamente 4 magistrados, está demorando más de 30 días, ¿no? Por la falta de más magistrados. Pero la ley nos dice 30 días para amparo constitucional. Para libertad es 20 días. Cuando va a Sucre, en Sucre tiene en amparo 30 y en libertad 20. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor, pero no hay más preguntas. ¿Todo claro? Sí, sí, Ya. doctor. A ver, ¿en cuánto tiempo se puede plantear la acción de amparo constitucional? Cualquiera. 6 meses, doctor. 6 6 meses. meses. Una vez admitida la demanda, la Sala Constitucional, ¿en qué tiempo va a convocar audiencia? 48 horas, doctor. 48 horas. Una vez terminado, emitido la resolución de la Sala Constitucional, ¿en qué plazo se envía al TCP? 24 horas. 24 horas. Llega a Sucre, se va a sortear al magistrado relator. ¿Cuánto es el plazo para poder resolver esa causa, el TCP? 30 días. 30 días. Muy bien. Ahora, la pregunta. En este caso, la pregunta. ¿Cuál es la legitimación activa? ¿O quién puede interponer la acción de amparo constitucional? ¿Quiénes pueden interponer? Toda persona natural o jurídica, ¿no? Cuyos Cuyos derechos están siendo derechos restringidos. vulnerados, restringidos, o directamente, u una persona a su nombre, pero que tenga poder suficiente.
Ya, el ¿quién más? Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Ya, muy bien. ¿Alguien me puede explicar el principio de subsidiariedad? Se tiene que agotar la vía judicial y administrativa. Ya, muy bien. Se tiene que agotar la vía judicial y administrativa y recién puedo presentar una acción de amparo constitucional, ¿no? Entonces, también nos habla, ¿no? De improcedencia. ¿Cuándo es improcedente un amparo? Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, en cuya razón pudiera ser revisada, modificada, revocada o anulada. Cuando no procede la improcedencia contra actos consentidos libre y expresamente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, ¿no? Podemos decir prácticamente cuando hayan cesado, haya transcurrido más de 6 meses, ya no procede. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno. Nos dice que si no se ha hecho uso oportuno, no procede, ¿no? Cuando la omisión de la servidora o el servidor público vulnere un mandato expreso de la Constitución política del Estado o la ley, tutelado por la acción de cumplimiento, si existe una acción de cumplimiento, cuando los derechos y garantías vulnerados correspondan a ser tutelados por la acción de libertad, privacidad o popular. Ahí es la improcedencia de la acción de amparo. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Ya, estimados, entonces, bueno, hoy día sí que ha sido un día agotador porque tenía todo el día defensas, clases y sigo con clases. Así que espero recuperarme para el día sábado y todos los que están enfermos también de aquí, de este curso, nos vamos a reencontrar el día sábado. No se olviden realizar sus tareas, por favor. No, vuelvo a reiterarles, también hacer la invitación. Mañana es día viernes, si alguien se pueda dar tiempito, algún compañero, algún compañera puede ir a la oficina del Tribunal Constitucional a revisar algún proceso con su carnet de identidad, quinto piso, les van a prestar procesos. No pueden ir entre dos o tres compañeras, porque también su trabajo final va a estar enfocado en memoriales. Así que la próxima semana vamos a tener plazos, los grupos para poder presentar su acción de defensa y la contestación, y también el tribunal va a tener el tiempo para poder realizar. Tienen que realizar cuaderno jurisdiccional, tiene que estar foliado, costurado, notificado, memorial de accionante, accionado, tienen que conocer su causa, van a hacer en sala de audiencias. Lamentablemente, vuelvo a decirles, el tiempo en semipresencial es corto, pero lo que quiero es que aprendan. Aquí podemos fallarnos, podemos equivocarnos en la universidad. Yo siempre trato de llevar prácticamente todo el plan de materia que está establecido en la materia y sobre todo en la universidad, sea presencial, ¿no? O semipresencial. Muchas veces a veces dicen, no hemos alcanzado semipresencial, ¿no? Porque trabajamos o hacemos esto, pero también se van a llevar seguramente un aprendizaje que obviamente les va a servir más adelante, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, lo único que quiero es que comprendan y lleven su audiencia, se esmeren en su proyecto final, hagan de la mejor manera y puedan expresarse, hablar, conocer la normativa, estudiar estos casos, ¿no?
y obviamente va a ser seguramente algo para ustedes, ¿no? Porque al final, cuando van a salir de la universidad, van a ir a realizar este tipo de actividades. Pocas veces en semipresencial van realizando audiencias, justamente por el tiempo, pero yo siempre trato de poder abarcar con todo y el día sábado igual vamos a abarcar privacidad, cumplimiento popular y Dios mediante lleguemos a acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Porque el último día de clases lo vamos a dedicar a realizar el proyecto final, sus demandas, sus audiencias y obviamente el juicio que vamos a llevar seguramente en sala de audiencias. ¿Alguna pregunta, consulta? Ninguna, ¿no? Muchísimas gracias a todos quienes han hecho posible de poder entrar a esta clase, ¿no? La verdad les agradezco mucho. Gracias por haber ingresado en realidad a esta clase y es importante, ¿no? De poder seguramente aprender. Con eso estaríamos culminando. Que tengan un descanso reparador, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, nos vemos el fin de semana. Gracias. Hasta el sábado, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Hasta mañana, sábado. doctor. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, que les vaya bien.